Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo señala algo importante en su segunda carta al pastor Timoteo, un joven que desarrollaba el ministerio en la ciudad de Éfeso. Y allí una ciudad muy próspera, donde había un mercado muy acrecentado en esa época, una ciudad muy conocida, una de las ciudades principales, donde era ruta de mercancía y también pues un centro de turismo en esa época, donde Éfeso era una ciudad muy visitada. Y allí estaba el pastor Timoteo, un joven que creció instruido por su mamá, por su Loida, quienes su mamá y su abuela, que lo instruyeron en la palabra del Señor. Y bueno, Pablo pues lo empieza a afinar, lo instruye, y vemos que Timoteo pues empieza a desarrollar su ministerio en Éfeso. Y en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le da un consejo. Y el consejo se basaba en avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Note bien algo que el apóstol Pablo, en un momento dado, indicado por Dios, lo entendemos así, pone sus manos sobre Timoteo y ora para que ese fuego del don de Dios viniera sobre él. Y no sé si alguno de ustedes se ha preguntado cuál es ese don de Dios por la cual el apóstol Pablo oró a Timoteo y ese don vino sobre él. Notemos que en los versículos anteriores el apóstol le señala a Timoteo y le habla de la fe. Y ese fuego del don de Dios, Pablo se refiere a la fe. Notemos también que hay dos tipos de fe. Hay una fe que es mencionada en la Biblia como parte del fruto del Espíritu Santo. Pero hay una fe que el apóstol Pablo menciona, que es el poder de Dios que viene sobre la persona para realizar actividades sobrenaturales. Eso debemos de entenderlo muy claramente. La Biblia es un conjunto de libros, es una enciclopedia que en todos sus libros aparecen mensajes, aparecen frases que inspiran a la fe, inspiran al hombre a la fe, y que el libro de los Hebreos lo encierra todo ahí en el capítulo 11 y describe que la fe
es lo que se necesita para ser de agrado a Dios. Y por la fe se alcanzan los sueños, por la fe se alcanzan las cosas imposibles, por la fe se logran los objetivos, las metas, por la fe uno se acerca a Dios, por la fe uno obtiene galardones, por la fe uno obtiene premios. Pues eso es lo que la Biblia nos enseña sobre la fe. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios, queriendo decir, aviva la fe. ¿Y por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque, si usted puede notar, ahí en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, los tiempos postreros, los tiempos que vienen, son tiempos peligrosos, y empieza a mencionarle alrededor de 19, 20 tipos de personas, 20 caracteres de personas que aparecerían en esas generaciones de tiempos postreros, de últimos tiempos. Y esos tiempos nosotros los podemos identificar para nuestra época. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, mentirosos, lujuriosos, vanagloriosos, deseosos más de lo malo que de lo bueno, aman más las cosas malas que las cosas buenas, desean más lo malo que las cosas de Dios. Aparentan amar, pero en realidad no lo es. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde nosotros tenemos que avivar la fe. Avive la fe. Hoy estamos en un momento donde es necesario avivar la fe. Avive la fe. ¿Y cómo se aviva la fe? Ese don, ese poder. Acuérdese que no estoy hablando de la fe como un fruto del Espíritu, sino que estoy hablando de la fe como ese poder que viene sobre nosotros. La fe es un don de Dios, es un poder de Dios, es un don, es un regalo y es un don, un poder regalado. La fe viene sobre nosotros y la fe, cuando se nos es dada la fe como un poder de parte de Dios en nuestras vidas, tiene un propósito. Esa fe como don de Dios, como poder de Dios en nuestras vidas, es para demostrar la omnipotencia de Dios. Repito, esa fe como don, como un poder que viene de parte de Dios sobre todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, viene o es un poder para demostrar la omnipotencia de Dios. La palabra omnipotencia quiere decir que todo lo puede. O sea, nuestro Dios todo lo puede. Nuestro Dios, para Él nada es imposible, todo es posible, todo es posible para Él. Por lo tanto, la iglesia está encomendada, Jesucristo encomendó la iglesia por medio de su Santo Espíritu para demostrar la omnipotencia de Dios, demostrar el poder de Dios. Y el tiempo que estamos viviendo, la iglesia es la escogida, es el instrumento en las manos de Dios para Él demostrar su poder, para Él demostrar su omnipotencia. Por lo tanto, estamos en medio de tiempos peligrosos, estamos en medio de tiempos difíciles, estamos en medio de tiempos críticos, donde para vivir, para existir, como dice el apóstol Pablo, se necesita fe. Y es esa fe sobrenatural, ese poder de Dios que viene sobre nosotros. Hay muchas personas en estos tiempos que estamos viviendo enfermas. Hay muchas personas en este tiempo que estamos viviendo que
que están enfrentando situaciones críticas, que económicamente, en su salud, problemas familiares, problemas de relaciones conyugales, problemas de relaciones familiares, un conflicto en medio de una sociedad. Vemos el crecimiento del índice de personas que están atadas a las drogas, al alcoholismo, a la prostitución. Y por qué no decir un sinnúmero de situaciones que se dan, que son parte de la inmoralidad en medio de una sociedad, en medio del hombre. Y para que el hombre conozca a Dios, la iglesia tiene que demostrar que el Dios que tiene es omnipotente, que todo lo puede, que no es nada imposible para el que cree en Él. Por lo tanto, Pablo le dice: aviva ese don, aviva ese poder. ¿Cuál era ese poder? La fe. Hay que tener fe para orar por los enfermos, hay que tener fe para orar por los hogares, hay que tener fe para los drogadictos sean libres, los alcohólicos sean libres, las prostitutas sean libres, el homosexual sea libre en el nombre de Jesús. Hay que tener fe. Avive el don de Dios. Iglesia, el tiempo que estamos viviendo, avive el don, avive la fe. La pregunta sería: ¿cómo avivamos ese poder que hay en nosotros? ¿Cómo lo avivamos? ¿Cómo lo avivamos? ¿Cómo avivamos la fe en nosotros? Bueno, orando. En muchas ocasiones hemos hablado de la oración, muy importante. La oración nos demuestra, Dios nos demuestra en la oración su realidad. Usted quiere saber si Dios es real, ore. ¿Por qué razón? Porque en la oración se manifiesta un atributo natural de Dios que se conoce como omnipresencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en todas partes. Entonces, en la oración se manifiesta la omnipresencia, y cuando se manifiesta la omnipresencia de Dios, Él se manifiesta sobre nosotros. Podemos sentir su cercanía, podemos sentir que Él está allí con nosotros, y es lo que necesitamos saber, es lo que necesita la fe para crecer. La cercanía de Dios hace que nuestra fe crezca. La fe se hace un gigante dentro de nosotros cuando oramos. Por lo tanto, la oración es importante. La oración aviva ese don, ese poder, porque la oración hace que la omnipresencia de Dios venga sobre nosotros, su presencia venga sobre nosotros, y que Él pueda estar en todas partes. Estudiar la palabra de Dios es algo que hace que ese don sea avivado, porque cuando estudiamos, cuando leemos la Escritura, estudiamos la Escritura, nos damos cuenta de las hazañas del Creador, de las cosas que Dios hizo con nuestros antepasados, con hombres. En la Biblia nosotros encontramos un sinnúmero de testimonios, y eso es muy importante. El libro de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11, usted cuando lea el capítulo 11 de Hebreos, usted notará que la palabra fe aparece 24 veces. Cuando leemos ese capítulo, es como la sala de los héroes de la Biblia, la sala de las leyendas de la Biblia. Hombres que alcanzaron hazañas por la fe, por creer en Dios, por confiar en Dios. Entonces, cuando leemos aquellas cosas, eso toca nuestras vidas y la fe crece. Esos testimonios nos dicen que para Dios nada es imposible, que para Dios nada es imposible. Avive ese don, ese poder. Iglesia, pastor, líderes, usted que está mirándome en este momento, es tiempo de avivar el don de fe.
los días que vienen son días de retos, son días donde nosotros vamos a tener que enfrentar cosas sobrenaturales, vamos a tener que enfrentar al enemigo, vamos a tener que enfrentar situaciones que solamente por medio del poder de Dios las vamos a vencer, y hay una sociedad allá afuera que está ansiosa, está esperando ver, está ansiosa, está esperando ver que Dios se manifieste. Pero esa responsabilidad recae sobre la iglesia. Iglesia, despierta. Iglesia, levántate. Activa esa fe. Aviva esa fe. Aviva esa fe. Aviva ese fuego del don de Dios que está en ti. Hay un poder. Y ese poder es manifestado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el encargado para manifestar la omnipotencia de Dios, para manifestar esa fe, para llevarnos a conocer la omnipotencia de Dios. El Espíritu Santo está encargado, ha sido delegado para manifestar en nuestras vidas la omnipresencia, hacernos sentir que Dios está con nosotros. Por lo tanto, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de afinamiento, de avivar esa fe, de que esa fe se despierte, porque los días que vienen son días donde tendremos que demostrar que nuestro Dios tiene poder. ¿Y cómo así? Bueno, hay gente enferma allá afuera, hay personas paralíticas, hay personas que están azotadas por enfermedades que hoy en día están surgiendo, que son mortales. Hay personas que están endemoniadas, hay personas que están poseídas por espíritus inmundos, y se necesita fe, se necesita avivar el fuego del don de Dios para dar una respuesta a las necesidades de una sociedad, de una familia, de la juventud.